Buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a dar inicio a esta clase en la cual vamos a desarrollar algunos puntos importantes como ser qué son los primeros auxilios, algunas generalidades. Vamos a ver también a distinguir lo que es una urgencia y una emergencia y algunos puntos a la hora de poder actuar, ¿sí? De forma general. Bien, como objetivo para ustedes planteen, que ustedes puedan comprender qué son los primeros auxilios, identificar una urgencia de una emergencia, conocer las primeras actuaciones necesarias de acuerdo a la situación, ¿sí? De acuerdo a cómo uno, de acuerdo a la situación que se presenta, en la forma que uno puede llegar a actuar. Lo que hay que tener presente es que cualquier persona puede transformarse en víctima, ¿sí? Ya sea en la vía pública, en el trabajo, en el tránsito, en el hogar, en la vida cotidiana, ¿sí? Uno se puede convertir en una víctima. Existe una gran variedad de factores que atentan contra la salud, ya sea la salud y el bienestar, ya sea de forma individual o en forma colectiva, o sea, es decir, contra un grupo de personas. Cuando el organismo se ve alterado por alguna causa interna o alguna causa externa. Cuando hablamos de causas internas, hablamos de causas orgánicas, como pueden ser un paro cardíaco, ¿sí? O una causa externa como producto de un trauma, de un golpe, de una lesión. Que esto puede comprometer la integridad física o incluso en ocasiones, dependiendo la gravedad, puede causar la muerte. Uno de los factores externos que puede atentar contra la salud de las personas son las lesiones por incidentes traumáticos no intencionales, algo provocado. Aunque generalmente lo hacemos accidentes, ¿sí? Que generalmente se da de forma, la vida diaria se presenta de una forma, sin preaviso, no más nadie puede indicar que pueda asumir que se puede presentar un accidente. Esta información es amplia y extendida de información por ocasiones que accidente de forma resulta en ocasiones inadecuadas y de información de un suceso inesperado de la salud esperado y limitado. Si nos ponemos a pensar son en determinadas situaciones que están llamadas siguientes. Entonces pueden implementar ciertas medidas que pasen con prevenirse. Es decir, que hay situaciones que son prevenibles y que dejan de ser accidentes, ¿sí? Porque sean accidentes algo de forma inesperada y periódicos. Entonces, no lo puede tener en ocasiones hay situaciones que se presentan que eran debido a que el virus por alguna circunstancia que sea la persona, que está, con atención, se produce esto, y dentro lo hablamos como un accidente. Son situaciones, por ejemplo, que no vaya a cambiar una playa y le se caiga o se pie, sí, no necesariamente, o se puede decir, está en un medio de documentación, pero o algo que produjo, que se caiga, sí, entonces es por accidente. No fue, no fue, no atención. Entonces, hay opciones que me que en la vida cotidiana para evitar accidentes. El incidente no es generalmente no es una accidente sustituible o agresivo, y algo que lo provoca una causa que está toda. Cuando se un incidente o una emergencia, el primero en primer socorrer es el primer socorro y la asistencia que esa persona que es víctima de accidente se encuentra en ese lugar y claramente son los más testigos que vieron lo que pasó, la situación se presentó, o también puede conocidos, o personas que su licencia, la comunidad familiar, un compañero, un amigo, entonces pueden dar un poco más de información de qué pasó. Entonces, y también, o sea, tenemos situaciones de lo que pasó, cómo lo pasó, porque tal vez no tenemos atención a la víctima. Pero muchas veces activan cosas no son específicos y parecen denominados para poder a esta persona que fue esta accidente. En ocasiones también suele ser si la persona que fue inocente o acompaña a un familiar, tal vez el teórico no tiene reacción, porque los medios de la administración y demás, depende de cada uno de nosotros, la forma puede llegar a algunos pueden reaccionar, quedan quietos, inmóviles, o corriendo, otros sin generar tienen todo depende de cada uno de nosotros, de cada persona. Pero esto es importante y todo con lo que cómo soportar a personas que hacer cómo cuáles son las personas iniciales que uno puede dar a una víctima hasta llegar a la salud, que es que va a la ciencia definitiva y va a la víctima a un centro de salud o un hospital o a una ¿sí? Entonces es importante que vos conocer técnicas básicas iniciales y sobre todo de reanimación, ¿sí? Que son fundamentales en medidas de perspectiva de verdad, ante todo mantener la seguridad de todas las etapas de atención en caso de incidente, te aseguro a la hora de una asistencia a alguien víctima de un incidente. ¿Por qué? Porque la idea es poder asistir a esa persona que fue víctima de algún incidente y no convertirme en víctima también. Entonces, estar seguro de que el ambiente es seguro para poder brindar primer auxilio por la situación, ¿sí? Entonces, necesitamos que digamos, sumamos a ser víctima también a alguien que está sufriendo. Entonces, eso. Entonces, me pasa que no está bien auxilio o brindar las únicas, son básicos de 100% o alguna escuchamos o alguna vez, pero no se han complicado o no se un poco de aumentar, lo que podemos dar es lejos de la situación empeorar. Entonces, es fundamental conocer las bases de primeros auxilios, accidentes, se da o se da, en qué momento se da. Y también es fundamental conocer qué son primeros auxilios. De qué estamos hablando de primeros auxilios. Los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona que es lesionada o inconsciente o súbitamente. Cuando es súbitamente enferma, una enfermedad que se presenta con inesperada. En este va a ocurrir el incidente. Ese sitio también, donde se tuvo ese incidente, o 50 veces se llama escena, van a radiografía, van a entrar, dicen el lugar de escena. Y acá, la llave es el servicio de emergencia. Entonces, lo que hacemos es sobre la estas medidas que se toman en los primeros momentos son decisivas para la evolución víctima, ¿sí? Son decisivas para su operación, para poder tener la operación lo más rápidamente posible, ¿sí? Vamos, que yo no sé que son los primeros pero lo que yo que tengo que ayudar, no sé qué son ni cómo hacer, lejos de poder ser víctima, evolución de forma fuera, tal vez, sin saber si la consecuencia puede empeorar su situación, lo hay. O sea, que un poco más su relación con empeorar su situación, ¿sí? Entonces, es fundamental. El auxilio, o sea, nosotros consideramos de todas las medidas, antes de prestar ayuda, antes de poder, antes de auxiliar, antes de y siempre tener cuidado de la atención, de la capacidad de los cuidados que antes de servir, ¿sí?
yo sé que voy a estar en peligro, que es concreto, el obviamente no me voy a, porque la idea no es solamente ser víctimas, sino la idea es socorrer. En caso de, a la hora de decir con alguien lo que está concreto, que no es seguro, lo que voy a hacer es pedir, y ayudar lo más rápido posible, y ayudar, ya sea asistencia sanitaria, ya sea bombero, la policía, ¿sí? Son personas que, bueno, si son personas que cuentan con otro tipo de elementos que pueden hacer que esa escena con vida un poco para poder seguir la caso en el cual yo no puedo, no tengo los elementos, no tengo los suficientes, como asistir a una situación, sé que es evidente, peligro, ¿sí? Entonces, bueno, los problemas de los son aquellas medidas que son una zona lesionada en su vida mental en el sitio donde ha ocurrido el incidente que se ha hasta la llegada de la asistencia sanitaria, la emergencia o la ambulancia o un cuerpo. Es una pero sepa que son los mismos posibles. Bien, también hay otros que tenemos que distinguir, que son que a veces no sé, no podemos hacer ni no lo es una urgencia o una emergencia. Una emergencia es un incidente en la salud de una persona que se le dicho y otros antes es una emergencia. Cuando sabemos que la situación es más probable, la persona lleva la vida de un día. En cambio, una urgencia no puede ser algo importante, que es riesgoso. Ese riesgo no es alto, y bueno, no se puede matar ni media, pero puede ser indicado porque esa persona que reduce acción puede ser que la situación es una urgencia, debe tomar lo que recibir se da porque hay una situación que el crecimiento de la urgencia hace que no baje, que no va, pero la solución le va a imponer que entonces la urgencia de si no la haces, esperas más tiempo, pero a lo largo de ese tiempo puede llegar a complicar a la persona. Porque es una situación incidente que la persona, una urgencia de situación puede que la vida de la persona, y urgencia si bien no inmediato que puede presentarse con el correctivo. Entonces, es importante podemos decir que el objetivo sí es intentar que la víctima se recupere, actuando de la mejor manera posible para tratar de conservar la vida, evitar complicaciones y ayudar a su recuperación. Si yo soy consciente de que lo que estoy haciendo es acorde a la situación que se está presentando, sé lo que estoy haciendo, sé lo que tengo que evitar, sé lo que no debo hacer, voy a lograr ese objetivo que plantean los primeros auxilios. Entonces, saber qué se puede hacer y saber qué no evita empeorar el estado de la víctima. ¿Sí? El socorrista, es decir, nosotros que somos los que vamos a asistir a esta persona, somos el primer eslabón fundamental entre la víctima y la asistencia sanitaria. Si nosotros logramos conocer, saber qué tenemos que hacer y cómo brindar esa asistencia inicial a una víctima, protegeremos su vida, evitaremos mayores daños, favoreceremos su recuperación, la organización y el adiestramiento para que el servicio de emergencia llegue al lugar va a ser mucho mejor y mucho más rápido y va a poder, incluso el servicio de emergencia va a poder recibir información concreta de lo que le ha pasado a esa persona y nosotros vamos a poder brindar esa información, porque pudimos haber estado viendo en ese momento qué es lo que pasó, o nos pueden llegar a contar las personas que estuvieron en ese momento qué es lo que ha sucedido, ¿sí? Entonces toda esa información que yo voy a ir recabando, le voy a transmitir al servicio de emergencia cuando llegue a socorrer a nuestra víctima. Eso por un lado. Entonces, si yo quiero asistir, hay algo fundamental que debo saber, qué hay que hacer, cómo se debe actuar. Es fundamental eso. Entonces, partiendo de la base de que siempre hay que evaluar el riesgo que hay. El riesgo para mí que voy a asistir, el riesgo para ustedes que van a asistir a una víctima. Vamos a evaluar la escena, o sea, el lugar donde se presentó. Y la escena, se hace una evaluación general del lugar del incidente, o sea, esa evaluación eh, del lugar va a ser qué pasó, qué pasa, ¿sí? Veo si hay riesgo, veo cuántas víctimas o víctima hay, ¿sí? Si puedo hacer algo, si realmente puedo hacer algo sin correr riesgo, si necesito ayuda, si hay riesgo para mí o para la víctima, ¿sí? La idea no es convertirse en una víctima más, ¿sí? Sino es tratar de ayudar a la persona. Si no presenciaron ustedes la escena, o sea, si justo yo voy pasando por la calle, voy caminando y justo veo que hay un grupo de personas que están observando una determinada situación y en realidad no sé muy bien qué pasó, pero tengo un poco de conocimiento básico de lo que puedo llegar a hacer, lo importante antes de actuar es preguntar qué es lo que pasó, ¿sí? Tratar de recolectar información clara, precisa y concisa de qué es lo que sucedió, que esta información que nos puedan aportar, ya sean los testigos o la víctima, nos va a poder ayudar a orientar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que si yo justo iba llegando, iba caminando por Junín y veo a una persona desplomada en el piso y voy a querer ayudar y no pregunto qué pasó y en realidad esa persona cayó, por ejemplo, cayó de un quinto piso y yo le voy a ir a mover. Si yo voy a mover a una persona que cayó de un quinto piso, probablemente esa persona pueda llegar a tener lesiones a nivel interno y que yo no voy a saber. ¿Por qué? Porque no pregunté. Entonces es fundamental preguntar qué es lo que pasó. Si la víctima está consciente, preguntar qué es lo que le sucedió. Si hay testigos, preguntar qué es lo que sucedió. En ese caso yo preguntaría qué pasó
y puede ser que haya varios testigos, entonces un testigo me diga, mira, se cayó de allá arriba, entonces eso yo ya sé, me anticipa que yo a esa víctima no la puedo mover porque yo no sé qué tipo de lesiones tiene o qué gravedad reviste ese impacto que se produjo su cuerpo contra el asfalto o el piso donde haya sido que haya caído. ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a ver si se entiende esto hasta ahí. Luego de que hacemos eso, hacemos una evaluación rápida del estado general de la víctima, ¿sí? Debe ser rápida, limitada y sencilla, no tratamos de ir más allá de lo necesario. Si vemos que la víctima está inconsciente, podemos tomarlo de los hombros y hacer un leve movimiento para poder estimular y ver si podemos obtener respuesta. Si la persona está lúcida, o sea, está despierta, le podemos preguntar cómo se siente, dónde es que siente dolor, si manifiesta dolor, dónde siente, cómo lo siente, ¿sí? Si respira con normalidad, si siente falta de aire, ¿sí? O si siente que se ahoga, ¿sí? Es fundamental preguntar a la víctima. Si veo la presencia de sangre, si veo presencia de sangre, probablemente seguramente nos está indicando que hay alguna herida, ¿sí? Que hay una lesión. Entonces, todos esos datos tenemos que ir observando a la hora de hacer una evaluación rápida de nuestra víctima. De acuerdo a la evaluación rápida que hemos realizado, o sea, una evaluación global, se activa el sistema de emergencia sanitaria. Ustedes van a conocer como el SES, ¿sí? Sistema de Emergencia Sanitaria. Es el inicio de la cadena de vida, el cual se activa cuando nosotros llamamos, para asegurar una atención avanzada y eventual traslado a un centro asistencial, ¿sí? Este llamado, que obviamente se produce por medio de un teléfono, puede ser generado ya sea por testigos, ¿sí? Por testigos que estén presenciando la escena, por el socorrista, que son yo o son ustedes, o en lo que podemos hacer nosotros que somos socorristas es indicar a una persona que haga ese llamado. ¿Por qué? Porque muchas veces se presentan estas situaciones, que se presentan algún incidente o un accidente en el cual hay muchas personas observando y todos gritan, llamen a una ambulancia, pero no hay nadie en concreto que haga esa acción de llamar a la ambulancia. Entonces, yo socorrista lo que voy a hacer es indicar a una persona determinada que llama a la asistencia médica. Entonces, sabemos a quién es el que quién tiene que llamar, quién es la persona que está a cargo de producir ese llamado que es fundamental para poder socorrer a la víctima y para poder ser trasladada también. Entonces es fundamental eso, designar a un tercero, designar a un testigo que haga ese llamado a un servicio de emergencia de salud, que es lo que necesitamos para que posteriormente sea trasladada a la víctima. También asistimos a la víctima de acuerdo a las necesidades, asistimos a la víctima de acuerdo al problema que llamo, al problema que podemos observar y en base a los datos que podemos recolectado. Nunca debemos dejar sola a la víctima, ¿sí? Muchas veces puede pasarnos que tal vez no tengamos la destreza suficiente para asistir a una persona que sufrió un accidente o un incidente, entonces eso puede ser que nos genere un poco de miedo, inseguridad, ¿sí? Pero ese miedo y esa inseguridad no tiene que hacer que nosotros abandonemos a nuestra víctima. Muchas veces o muchas situaciones puede suceder que no sepamos qué hacer o en ese momento estemos tan nerviosos que no sabemos qué hacer. Si no sabemos qué hacer o estamos dudando de lo que hay que hacer, no hagamos nada y quedémonos con la víctima, ¿sí? Quedémonos acompañándole, asignemos o llamemos a la asistencia médica, ¿sí? Pero no dejemos sola a la víctima, quedémonos con ella, quedémonos con la víctima o con las víctimas que estén en ese momento, hasta que llegue el equipo de salud o haya la presencia de algún equipo sanitario que pueda asistir a esta persona. Entonces es fundamental eso, no dejar sola a nuestra víctima, no irnos de la escena, si hemos logrado ver y observar y captar lo que ha sucedido, quedarnos con la víctima. Un punto fundamental es qué no se debe hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que no debe hacer? Que es fundamental es no improvisar. Si no sé, no sé, ¿sí? No trato de inventar, no trato de crear, no trato de imaginar o no trato de hacer lo que veo en una película que creo que tengo que hacer, ¿sí? Estamos en un momento, una situación real, de la vida real, entonces tenemos que actuar de acuerdo a la situación, sabiendo lo que hay que hacer. Si no sabemos, no improvisemos. Si sabe, obviamente actuamos,
pero actuamos con tranquilidad, rápido y seguro de lo que estamos haciendo. Sobre todo transmitiendo seguridad de lo que estamos haciendo. Dedicar el tiempo necesario para asistir a nuestra víctima con tal de que la vida no se comprometa, ¿sí? No intentar hacer rápido o muy rápido y lo que hacemos empeora la situación. No, dedicarnos primero a lo que compromete la vida de la víctima para poder evitar perder la vida, ¿sí? Que esa persona evite perder la vida. No mueva a la víctima en forma brusca, no tenemos que mover en forma brusca, ni tampoco intentar levantar a la víctima, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esa víctima ha sufrido un incidente, entonces tenemos que tratarla con sumo cuidado. Como les dije anteriormente, nunca debemos abandonar a nuestra víctima, nos tenemos que quedar con ella, ni hable en voz alta sobre su estado de salud, ¿sí? Si yo estoy viendo que su estado de salud o que presenta una herida de gran extensión, no voy a hablar fuerte sobre esa situación, no voy a decir, uy, mira la herida que tiene, uy, mira, está saliendo mucha sangre, porque probablemente eso va a escuchar a la víctima y va a generar mayor nerviosismo, mayor ansiedad y obviamente mayor miedo y la víctima se va a preocupar y va a empeorar su estado, ¿sí? Porque el nerviosismo va a generar que se desencadene una serie de mecanismos a nivel orgánico que va a hacer que esa persona pueda empeorar su estado de salud. Entonces, no voy a hablar en voz alta sobre su estado de salud ni voy a comentar, ¿sí? Me voy a quedar al lado de la persona y voy a estar al lado de la víctima. En el supuesto caso que no sea oportuno, que no hayamos visto quién realmente hizo el llamado al CES, lo que podemos hacer es volver a asignar a otra persona o vuelvo a hacer el llamado yo que soy el que inicié el primer socorro a esta víctima. Entonces es fundamental eso, poner fundamental atención a que se haya producido el llamado o si el CES está demorando y no llegó, ver si realmente se produjo ese llamado y si no volver a llamar al sistema de emergencia y corroborar de que la asistencia médica está yendo en camino para esa víctima que necesita ser socorrida. Bien, bueno, hablamos de lo que no debemos hacer, fundamentalmente, no improvisar, si no sabemos no improvisamos, siempre actuamos con seguridad, siempre dedicamos tiempo a lo que estamos haciendo, no mover a la víctima en forma brusca, no permitir que se levante, porque probablemente tal vez la víctima en ese momento de ansiedad, nerviosismo y adrenalina no sienta dolor o no sienta lo que le sucedió, dependiendo qué tipo de incidente sufrió, y se quiera levantar, entonces no le vamos a permitir levantar porque puede llegar a empeorar si tiene alguna lesión a nivel interno. Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta de no hacer y no permitirle que haga, o sea, que no se levante. Bien, fundamental fortalecer la prevención y fomentar las acciones tendientes a disminuir los riesgos, desarrollando una conciencia comunitaria en el cuidado y el uso seguro del espacio público laboral. Y quiere decir que todos tengamos la capacidad de brindar conciencia de lo que es necesario a la hora de estar en un lugar público y obviamente también en un ambiente laboral. Identificar rápidamente el tipo de emergencia en la que se afronta el socorrista. Nosotros que somos socorristas, tratar de identificar el tipo de emergencia, lo que realza la importancia de la capacitación y el entrenamiento en técnicas de primer auxilio. Así, a mayor capacitación que uno pueda lograr obtener con el correr del tiempo, más fácil va a ser poder identificar una situación de emergencia o una situación de urgencia, ¿sí? Y obviamente eso va a hacer y va a facilitar a que yo pueda socorrer a la víctima con total seguridad de lo que le está pasando. Obviamente eso requiere de tiempo, destreza, esfuerzo, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir adquiriendo más conocimiento, ¿sí? Pero los primeros auxilios son fundamentales para la vida cotidiana, ¿sí? Los primeros auxilios se utilizan mucho en situaciones que se dan en el día a día, en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la calle. Vivimos en una provincia donde hay un alto número de accidentes de tránsito, que si bien esos accidentes de tránsito son la gran mayoría evitables, pero muchas veces se producen por ya sea o imprudencia o negligencia de los que conducen o del que conduce, dependiendo de la situación. Entonces es fundamental poder tener la capacitación, entrenamiento, conocimiento sobre qué son los primeros auxilios para poder utilizarlos en la vida diaria. No solo para la asignatura, sino para el día a día, en la casa, en el hogar, con la familia. Ustedes que van a adquirir conocimiento también poder transmitir en el hogar
cuáles son las medidas que puedo implementar, cuáles son las medidas que puedo realizar, qué tengo que hacer, cómo tengo que actuar. ¿Sí? Muchas veces ante un incidente las personas quedan, la gran mayoría quedan observando y son pocas las que puedan llegar a reaccionar, entonces yo tengo que enseñar, ya sea en el grupo familiar, el grupo amigo, que ante un incidente debo llamar a una asistencia médica, debo acordarme los números, debo tener, hoy por hoy todo el mundo tiene teléfonos celulares, tener agendados los números de emergencia y de emergencia que son fundamentales, ¿sí? El poder llamar, el poder pedir ayuda de forma inmediata, rápida, va a hacer que esa víctima o esas víctimas que sufrieron algún incidente o accidente puedan recuperarse lo más rápidamente posible. Entonces es fundamental tomar conciencia de lo que estamos haciendo, sirve muchísimo, sirve para la vida cotidiana, sirve para, ya sea para todas las personas que conocemos, con las que nos rodeamos, con familiares, con amigos, con desconocidos, porque muchas veces también vamos a brindar medida de primer auxilio a personas que no conocemos, ¿sí? Y que brindando esas primeras medidas, que nosotros somos el primer eslabón a lo que es la asistencia médica y a la víctima, vamos a poder ayudar y esa persona se va a poder recuperar lo más rápidamente posible. Entonces eso es fundamental que lo tengan en cuenta, que sepan, que le den la importancia de lo que son las medidas de primer auxilio, que sobre todo que les quede claro que es algo que se implementa a diario, que lo pueden implementar a diario, que lo pueden implementar ante cualquier situación, ante cualquier persona, siempre y cuando sepamos qué hacer y cómo hacer y en qué momento hacer y cómo actuar. ¿Sí? Eso es fundamental. Bien, chicos, esta es una primera aproximación de lo que son las medidas de primer auxilio. Tienen la bibliografía publicada en el aula virtual, así que cualquier duda o consulta pueden recurrir a ellos, o si surgen dudas después de haber leído esos manuales, me mandan un mensaje, me consultan, escriben al foro, no hay ningún problema. Ante cualquier duda o consulta estoy a su disposición. Bien, chicos, espero que esta primera parte les haya gustado. Nos vemos la próxima.